conociendo a Dios a través de las Escrituras. Y algo en el cual decíamos que es muy importante es de que cada uno de nosotros en cuanto a Dios debemos de tener la misma mente, siendo que solamente existe, ¿verdad?, un Dios, y bajo este Dios estamos hablando no solamente del Padre, hay deidad, hay Trinidad, hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la manera que les digo, que todos debemos de tener una misma mente en cuanto a Dios, no es la mente del hermano Luna, no es la mente de cualquiera de ustedes, es la mente de la que nos presenta la Biblia, ¿verdad? Es algo muy importante. Usted y yo debemos de ver la Biblia, debemos de leerla, debemos de analizarla, no poner nosotros la interpretación de nosotros, sino que dejar que la Biblia se interprete como es, como está escrita. La Biblia no está para poner el pensamiento de nosotros, sino que la Biblia nos da el pensamiento completo. ¿Okay? Dios, por medio de la Biblia, se ha declarado a nosotros la manera que Él es, nos ha declarado a su Hijo, nos ha declarado al Espíritu Santo. Entonces, al hablar de esto, de la manera que quién es Dios, ¿verdad? Hablábamos de dos preguntas al principio: ¿quién es Dios? La Biblia nos revela quién es Dios. Otra de las cosas que nos revela la Biblia es qué quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces, estamos viendo quién es Dios, y a donde voy a todo esto, hermanos, de que cuando leemos la Escritura, estamos viendo algo en el cual usted y yo decíamos el domingo pasado, hay dos cosas que solamente pueden funcionar en la mente del ser humano. Mirábamos que la mente de Dios, ¿cómo era? Según lo que miramos en los pasajes. Omnipresente, omnisciente, pero se acuerda que escribí tres cosas ahí en el pizarrón. Sí, maravillosa, grande, sin comprensión, ¿verdad? Y la mente del hombre, ¿cómo es? La mente del hombre, hay dos solamente cosas, ¿verdad? Vamos a aceptar no lo que el hombre dice, vamos a aceptar lo que Dios nos revela por su palabra, o rechazar, ¿verdad? Son de las dos cosas que estábamos hablando. Entonces, déjenme ver, lo pongo aquí, lo voy a tener que poner todo. Hablábamos en cuanto a la omnipresencia de Dios, y decíamos, ¿verdad?, que Dios está omnipresente en todas partes al mismo tiempo. Hay unos pasajes que miramos, ahí están los pasajes, ¿verdad? Y se hacía una declaración el domingo, ¿verdad? Entonces, cuando un accidente, entonces quiere decir que Dios está ahí o no está ahí. Bueno, decíamos que Dios está en todas partes. Ahora, hablábamos acerca de que Dios, ¿verdad?, no ha dicho de que no vamos a morir. Ese es el punto que estábamos explicando. Ahora, de la manera que vamos a morir, bueno, Dios no ha dicho de la manera que vamos a morir. O sea, esto de la manera que vamos a morir es consecuencia desde que sucedió en Génesis 3, decíamos, ¿verdad? Cuando Génesis 3, antes del 3, viendo la Biblia lo que tenemos, Génesis 1 y 2, lo que Dios había construido, ¿cómo era? Lo que Dios había hecho, creado. Perfecto. Era perfecto. Y luego dice al último ahí, ¿verdad?, era bueno en gran manera. Ahora, el hombre y la mujer al principio se hicieron con un propósito de que si ellos obedecían a Dios, no iba a haber sufrimiento, iban a trabajar, porque el trabajo iba a estar, porque Dios le había dicho a Adán, ¿verdad?, vas a trabajar y labrar lo que te estoy dando, o sea, el trabajo y todo iba a haber. Mas sin embargo no iba a haber dolor, no iba a haber muerte, porque aparte del árbol, ¿verdad?, del bien y el mal, estaba el árbol de ¿qué? De la vida, ¿verdad? El árbol de la vida. Entonces, después de la desobediencia del capítulo 3, de que Satanás entra y el hombre desobedece, nosotros como seres humanos nos hemos traído las diferentes consecuencias a nosotros mismos. Entonces, algo que decíamos que debemos de entender es que de la manera que uno pasa en este tiempo y mueres o falleces, no es algo en el cual digas, ok, falleció, es que Dios no estaba allí.
No, Dios está en todas partes, es omnipresente. Ahora, hablamos de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Y ahí mirábamos que es omnisciente, denota el conocimiento de todas las cosas. La omnisciencia de Dios sobrepasa la capacidad humana para comprender. Hay muchas cosas que mirábamos, ¿verdad? Y según mirábamos ahí lo que relata David en el Salmo 139, 1 al 6, y luego mirábamos Salmo 147, ¿verdad? 4 al 5, y mirábamos cómo es que el escritor relata, ¿verdad? Tú conoces mis pensamientos, o sea, tú me has conocido desde que antes que yo estuviera. Tú conoces todo esto. Si yo quiero pensar en algo, tú ya lo sabes, ¿verdad? Si yo quiero cualquier cosa, tú conoces todo. Y luego dice David, qué gran, ¿verdad? Poder, qué gran omnisciencia de mi Dios que dice David, yo no lo puedo comprender. Y yo estoy parafraseando el pasaje, ¿verdad? Dice David, yo no lo puedo comprender. Y hablábamos algo, hermanos y amigos, en ese domingo, en el cual decíamos, bueno, ¿quién de nosotros podemos comprender en su totalidad la mente de Dios, hermanos? Y ese es el punto que decíamos, que lamentablemente el ateísmo, el agnóstico, ¿verdad?, usan para referirse a las gentes y al ser humano y decir que no hay Dios. Ahora, si usted y yo, ¿verdad?, no aceptamos las cosas de Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestra mente? La estamos presentando en una manera que la estamos dejando abierta para que Satanás trabaje en nosotros. ¿Por qué digo esto? Hablábamos de Hebreos 11, ¿verdad? Capítulo 13, ¿verdad? En adelante. Donde decíamos que ahí precisamente aquellos hombres de fe, aquellos héroes de fe, nos explican algo muy importante. Que ellos comprendieron perfectamente que eran extranjeros y peregrinos aquí. Y que a pesar de que ellos no habían obtenido lo que miraban en esta tierra, su mirada no era en esta tierra, su mirada era ¿dónde, hermanos? En los cielos. Lo estoy viendo todos escribiendo. Ahorita lo pongo. En los cielos, ¿verdad? Entonces, y la razón que hago esto, hermanos, es porque si estamos escribiendo a veces no se queda lo que estamos hablando. Así que ahorita lo pongo otra vez. Entonces decíamos de que estos hombres de fe creían en Dios, pero también sabían de que eran pasajeros en esta tierra. Y ellos decían que ellos esperaban no una patria en esta tierra. ¿Dónde esperaban la patria, hermanos? En el cielo. Y dice, y Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, ¿verdad? Sino que, ¿qué hizo? Aquello preparado para ellos en el cielo. Y esto es donde mirábamos nosotros de que la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, muchas de las veces en su totalidad no la vamos a comprender. Y es donde mirábamos lo que Moisés le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio 29, 29. Y ese pasaje de Deuteronomio 29, 29 no es un pasaje que se usa como para decir, ok, ya con esto me lo quito. No, es un pasaje que precisamente Moisés está usando para decirle al pueblo de Israel lo que Dios está diciendo. Porque las cosas escritas son para vosotros y para nuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos. O sea, en ese tiempo, hermanos, aquello que era mandado por los profetas, aquello que estaba escribiéndose en ese tiempo, aquellas leyes que estaban puestas para ellos, era precisamente lo que Dios quería que ellos supieran y conocieran. ¿Para qué? Para que vinieran a ser salvos, para que vinieran a ser obedientes a Dios. Mas, sin embargo, algo muy importante que les dice Moisés, y esto es lo importante para usted y para mí. Ahorita, hermanos, tenemos la perfección en la cual en la primera carta a los Corintios capítulo 13 dice
Cuando venga lo perfecto, se acabará que las profecías, se acabará los milagros, se acabará el don de hablar lenguas, todo esto, porque ya tenemos lo perfecto. Ahora, usted y yo necesitamos entender que las cosas que están escritas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Ahora, vamos a la segunda parte que hablábamos de Deuteronomio 29. Moisés les dice y les aclara algo, ¿verdad? Siendo que, imagínense, ellos miraron muchas cosas de Dios, ¿cierto o falso? Y a pesar de que miraron muchas cosas, el humano no alcanzamos a comprender todas las cosas. Entonces, Moisés le dice al pueblo de Israel, y las secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Ahora, hablábamos en el tiempo de hoy, hermanos. Hay muchas cosas que suceden que para la mentalidad del hombre, del ser humano, no las comprendemos en su totalidad. No comprendemos, ¿o sí? Pero ahí es donde viene el punto donde Satanás entra para hacernos dudar, para hacernos cuestionar, para hacernos alejarnos de Dios. Mande. Para renegar, hermana, que era lo principal. Para negar, ¿Sí? para desobedecerlo en una palabra. Ajá, sí, exactamente. O sea, eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, ya nos ponemos a pensar, y la fe que tenemos nosotros, hermanos, fíjense, la fe que tenemos nosotros como cristianos, aquellos que hemos obedecido el Evangelio, si le damos esa entrada a Satanás, ¿por qué creen que muchos ha habido de que se han alejado de Dios, hermanos? ¿Por qué creen que hay muchos que a pesar del tiempo y años que tenemos como cristianos, todavía dudamos de Dios y dudamos de las cosas? Porque le estamos abriendo la puerta y le estamos dejando entrar ¿a quién? ¿Quién nos hace estar en esas dudas? Y luego queremos que alguien nos explique y nos dé las cosas secretas de Dios, hermanos. No estamos conformes con decir Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, con lo que la Biblia dice. Leemos la Biblia y decimos sí, pero a ver, explícame cómo. Todavía queremos saber más allá. La Biblia ya nos está explicando cómo. Dios ya nos está dejando saber cómo. Entonces, la omnipresencia de Dios, hermanos, sabemos que la Biblia nos revela que Dios está en todas partes. La omnisciencia de Dios, sabemos que Dios nos revela que Dios lo sabe y lo conoce todo. Y hablábamos que esto, ¿verdad?, es parte también de la deidad completa. Por eso cuando hablemos de Jesús y el Espíritu Santo, no vamos a volver porque estos son atributos naturales que tienen ellos mismos, ¿verdad? Pero son cosas que tiene Dios. Ahora, algo muy importante que decíamos en cuanto a lo que el rey David decía. Que el rey David, hermanos, nos deja saber esto de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Porque esto, hermanos, no es para que nosotros lo tomemos de una manera mala, sino que era de una manera buena. ¿Por qué? Porque esto nos deja saber que usted y yo podemos confiar en ¿quién? En Dios. Y podemos creer de que Dios está con nosotros, a pesar de que nos pase cosas buenas y cosas malas. Uno de los grandes ejemplos de esto, hermanos, es Job. Job, ¿verdad? Desde el capítulo 1, vemos la razón del por qué Job vino y padeció tantas cosas, ¿verdad? Viene Satanás y le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que como él no hay nadie en el mundo? ¿Verdad? En cuanto a su dedicación a Dios, su amor a Dios, su madurez en las cosas que él hacía. Porque Job era alguien, hermanos, que si usted lee el primer capítulo, Job no se preocupaba por él solamente, se preocupaba por todos. Y todo el tiempo hacía oraciones por sus hijos. Y hacía sacrificios por sus hijos. Y ayudaba a todos. Y siempre estaba al contacto ¿con quién? Con Dios.
Pero dice Satanás, sí, pero pues le tienes todo. ¿Qué pasa? Dios le dice a Satanás, bueno, quítaselo. Quítaselo. Ahora, Dios le diría esto a Satanás para hacer de una manera sufrir a Job, nomás porque sí. ¿O cuál era el propósito aquí? Yo creo que era para probar la fe, ¿no, hermano? Es para probar la fe, sí, para probar la fe, pero... Lo que a Dios lo único que le interesa es el espíritu. Ajá. Que estemos siempre, o sea, el espíritu. ¿Eh? ¿Iba a decir algo, hermano? Coincido con mi hermano. Sí, exactamente, para probar la fe de Job. Y para mostrarle a Satanás que puede haber aquellos seres humanos que tienen esa fe ante él. Entonces, ¿qué pasa? Le quita todo. Y luego dice que en todo esto, dice, no pecó Job contra Dios. Ahora le dice, bueno, tiene salud. Pues mientras tenga salud, dijo, bueno, tócale la carne, pero no le toques el alma. O sea, no le quites la vida. ¿Qué viene a pasar? Le viene una gran enfermedad a Job. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? De que después que le vino todo esto a Job, Job sabía que había un propósito y un objetivo de Dios porque le estaba sucediendo todo esto. Mas, sin embargo, aquí viene la cosa que les quiero decir. Job no entendía en su totalidad por qué, hermanos. Ese es el punto. Él sabía que eran cosas que sucedían, que eran permitidos por Dios. Más bien, no entendía el por qué. Porque si usted mira y lee todo, Job, vienen los amigos y empiezan, pues acuérdate, a lo mejor pecaste, a lo mejor. Entonces, a donde quiero ir con esto, hermanos, que a pesar de lo que nos pasa en nuestra vida, nuestra fe en Dios debe de estar ¿cómo? Firme. 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 Y aquí es donde muchas veces viene la duda a todo el ser humano, ¿verdad? Pues si yo soy bueno, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Entonces no hay Dios. Eso es mentira. Porque si hubiera Dios, no me dejara pasar todo esto. Entonces, ¿qué está diciendo David con esto? Sí hay. Sí hay. Ahora, David fue un rey, pero antes de que fuera ese rey, ¿qué querían hacer con él, hermanos? Y si usted lee los salmos, entiende por qué escribió todos los salmos. Lo querían matar. Los enemigos, una parte Saúl y otra parte su propio hijo, hermanos. Andaba huyendo. Pero parte de eso, él siempre estaba al tanto de ¿quién? De Dios. Y a pesar de todo, él glorificaba a Dios. Ahora, ¿tuvo errores David? Sí. Pero su fe ante Dios continuó. Y eso es lo que miraba Dios, ¿verdad? Ahora, ¿esto es permiso para nosotros tener pecado deliberado? No. Pero lo que nos está diciendo aquí David es de que necesitamos entender que Dios está viéndonos, que Dios está presente y que Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Les hablaba ese domingo de que en este momento, ¿verdad? Dios sabe y conoce el pensamiento que tiene usted ahorita, que tengo yo. Porque a lo mejor podemos estar sentados. Les decía a algunos hermanos, no me voy a salir el tema, pero para hablar en cuanto a la omnipresencia y omnisciencia de Dios, les decía a algunos hermanos que Hebreos 10:25 siempre lo citamos, no dejando de congregarnos, y muchas veces pensamos que ese pasaje es solamente físicamente. No, ese pasaje también es como, porque su cuerpo puede estar aquí, pero su mente En otra parte. no está. ¿Y quién cree que, aunque uno no lo mire como ser humano, quién cree que sabe todas estas cosas? Dios, porque Dios está omnipresente y es omnisciente, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante en el cual nosotros debemos de conocer. El otro punto es que Dios es omnipotente, hermanos. Tiene omnipotencia. ¿El control se le acabó la batería o no?
Omnipotencia. Omnipotencia quiere decir poder que lo abarca todo. Si usted va conmigo ahí a Salmo 50, Salmo 50, del 1 al 6, si alguien lo quiere leer y gusta dar lectura. Salmo 50, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Número 3, versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Ahí está, hermanos. Fíjese, algo que debemos de ver en cuanto a esto que está declarando aquí el escritor, ¿verdad? En la versión que tengo yo dice, el poderoso Dios, el Señor ha hablado. O sea, está diciendo aquí el escritor, no cualquiera, sino que ¿quién ha hablado? Aquel que tiene la omnipotencia, el poderoso Dios, ¿verdad? El Señor ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Un Dios de poder. Y luego dice, ¿verdad? Que desde Sión, perfecciona de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo y dice, juntadme a mis santos. Entonces, ¿tiene poder Dios o no? Gran manera. Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es juez. Es poderoso, hermanos, en gran manera. En gran manera. Ahora, el escritor Jeremías, ¿verdad? Uno de los profetas de Dios. Ahí en Jeremías, capítulo 32, versículo 17 al 19. En este pasaje, Jeremías había sido ordenado de ir a comprar, ¿verdad? Una tierra allí en Anatot. Y parte de esto, esta es una de las declaraciones que hace Jeremías en esta transacción. Dice el versículo 17, ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Este es el Dios que sirvemos, ¿verdad? Un Dios de que para Él nada es imposible. Él tiene el poder para todo y lo tiene desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver esto, ¿verdad? Y dice ahí el pasaje y le dice que muestra misericordia a millares, pero que castiga la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Este es nuestro Dios, hermanos. Un Dios poderoso, un Dios que Él ha mostrado su poder. Desde el principio, en Génesis capítulo 1, nosotros miramos ese poder desde el principio. Dice el versículo 1, y crió Dios ¿qué? ¿Tendrá poder ese Dios, hermanos? Y crió Dios los cielos y la tierra. Un gran poder. Y luego dice ahí, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. ¿Qué está diciendo ahí? Dios es poderoso, Dios es aquel que está omnipresente,
y Dios es omnisciente. Ahora, es muy bueno conocer nosotros, hermanos, de que Dios está con nosotros siempre y nos ayuda, ¿verdad?, para sobrepasar cualquier situación que venga a nuestra vida, pero también es algo en el cual usted y yo tenemos que tener conciencia de que si nos queremos esconder de Dios para hacer una infracción contra Él, ¿podremos escondernos? Podemos escondernos de la humanidad, ¿verdad? Pero de Dios no. Ahora, ¿quién cuenta más, la humanidad o Dios? Dios. Y eso es algo en el cual, ¿verdad? Ahora, allí el mismo Jeremías les dice, ¿verdad? Les dice el versículo 19. Es poderoso en obras cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Sobre todos. Para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Y esto, si usted mira, se va a ir conectando, hermanos, con el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, omnipotencia, ¿verdad? Otro de los profetas que habla de ese poder, Nahum. Si usted lo tiene y lo quiere leer, Nahum capítulo 1, versículos 2 al 8, para ver de lo que está hablando Nahum, conocer el contexto. Él está hablando una profecía sobre Nínive. Ahí lo dice el versículo 1, ¿verdad? Libro de la visión de Nahum a Elcos. Entonces, versículo 2 al 8, ¿qué dice? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El 4. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido en el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. El 5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se encienden, dice, las peñas. El 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El 8. Más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ok, muy bien. Entonces podemos ver ahí, hermanos, si usted escucha ese pasaje, no solamente el versículo 3, donde dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y muestra su poder, pero si usted pone atención a ese pasaje, nos muestra todo lo que estamos hablando. La omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Está hablando de la omnipotencia de Dios, pero también va a hablar de su eternidad, habla, y de lo que vamos a hablar del juicio de Dios, Dios como juez, y eso lo vamos a ver. Pero aquí lo que nos está declarando, ¿verdad?,
Dice el versículo 5, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Dice, sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Ese es el poder de nuestro Dios, hermano. Ahora vamos a poner algo en este punto terrenal. Aquí donde estamos. El presidente de Estados Unidos tiene poder, hermanos. Sí, tiene. O sea, no estoy hablando poderes sobrenaturales, estoy hablando de poder. Tiene poder, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente del presidente Donald Trump, estoy hablando del presidente, o sea, aquel el puesto, estoy hablando del puesto, ¿verdad? Sea quien lo tenga. Tiene poder, ¿verdad? Sí, tiene. Tiene poder. Entonces, el poder de Dios es más grande que el que tiene el presidente de aquí. Y cualquier presidente, cualquier rey de cualquier nación. Creo que distingo la diferencia, ¿no? Ajá. El presidente tiene el poder, el pueblo sí le ha dado el poder. Se lo dan así. Pero al pueblo no le ha dado No le da el poder, exacto. Ajá. Dios es el poder. Por eso todo el mundo y toda la tierra y todo se inclinan y tiemblan ante quién. De Dios. Ante Dios, ante Él. Ante Él. Entonces, estamos hablando de un poder inmenso. Y ahora, ahí es donde vienen todas estas cuestiones extras, ¿verdad? En las cuales son las que usa Satanás a nosotros. Cualquier otra cuestión que vaya fuera de lo que está escrito, son las que Satanás usa para meter duda en nuestra fe. Para meter duda en la humanidad, ¿verdad? En la humanidad. Ahora, a veces queremos saber, bueno, ¿y qué tan poderoso es? A ver, explícame. Bueno, ya lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? ¿Qué tan poderoso es según el pasaje que veamos? En gran manera. En gran manera. Vamos a hablar un poquito ahora de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, eternidad denota siempre duradero, siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1 nos declara, en el principio ¿de qué? De la creación de todos nosotros, de todo lo que vemos, ¿verdad? En el principio de esto. Él ya estaba antes del principio. Ahora, algo que relata ahí el salmista en Salmo 102, ahí del 25 al 27, dice este salmista en esta oración, porque parte de esto son oraciones, peticiones, rogativas que se le hacen, ¿verdad? Exaltaciones a Dios. Y en esta dice, desde la antigüedad, versículo 25 del capítulo 102, desde la antigüedad tú fundaste ¿qué? La tierra. Tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Y luego habla y dice, ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Tus años no tendrán fin. ¿Qué dice la Reina Valera? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí está. Eterno, Dios es eterno, hermanos. Y Dios, a usted y a mí, nos ha hecho, ¿y qué creen? Somos eternos nosotros también.
¿Usted cree esto? Ahora, después de lo otro que vamos a hablar del Dios justo, del juicio, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí el creer es de que somos eternos o cuando nos moremos termina todo. Aquí es donde entra otro debate, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? A la humanidad, usted y yo somos eternos. Entonces, lo que debemos de entender, poniendo de que nuestro Dios es eterno y nos ha fundado nosotros eternos, debemos de entender, hermanos, algo muy importante, especialmente, y amigos que nos visitan, ¿verdad? Aquellos que obedecemos el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio en el cual venimos a que seamos nosotros bautizados y perdonados de los pecados por nuestro Dios, Hechos 2:47, el Señor que nos agregue a su reino establecido. Todos aquellos necesitamos entender que ya somos eternos en un reino desde ahorita. Por eso, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida desde ahorita, hermanos? Y ahorita vamos a ver más adelante la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo en el cual a veces nosotros no entendemos. A veces decimos, no, pues ya cuando me muera y esté con el Señor. No, ¿qué cree? ¿Desde cuándo estamos con el Señor? Aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Y los que no han obedecido también. ¿Qué dice la Biblia? ¿Desde cuándo estamos con el Señor? Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. Desde que nosotros, dice David, desde antes que tuviera en el vientre de mi madre, tú ya sabías. Y es cosas que decimos, ahí vienen las cosas de Dios, que no comprendemos, pero Dios, ese es el Dios que tenemos nosotros, ¿no? Y es un Dios eterno, un Dios que ha existido desde antes. Ahora, aquí es donde viene, ¿verdad?, la controversia y viene aquello que tenemos ahora del ateísmo, el agnosticismo, de que dicen, ok, es que todo vino de una explosión, the Big Bang Theory, ¿verdad?, la teoría del Big Bang. Y empiezan, ¿verdad?, que todo empezó, y hay diferentes versiones, porque yo he estudiado y he hablado con eso, ¿verdad?, de que una lucita, ¿verdad?, que empieza y da, y luego viene y explota y luego se junta. Y luego se junta y empieza todo a salir. Algunos dicen que nosotros venimos del chango, otros dicen que nosotros venimos de esos renacuajitos que hay. No sé si ustedes saben qué son renacuajos. Como ranitas, pero que así se empezó a hacer también el humano. Unos dicen que venimos de una mezcla de lava que cayó en el mar y se empezó a formar. O sea, si ustedes miran, ¿qué tendrá más lógica? ¿Que tengamos un Dios que es eterno? ¿O que todo sucedió así, no? Un Dios eterno. Entonces aquí es donde viene nuestra fe. Pero cuando empezamos a creer en todas estas cosas, ¿qué pasa con nuestra fe? Se debilita. Y empezamos a creer y empezamos a preguntar. Y como según la ciencia se basa del ver, el sentir, ¿verdad?, el oler, el probar. O sea, se basan desde lo que es lo físico. Y tenemos un Dios eterno que no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Según en nuestra creencia de humano, decimos, no, pues esto tiene más lógica. Pero no, hermanos, Dios es eterno. Es que es la lógica científica. ¿Sí? Pero el punto es también, ok, si desde antes de que inclusive naciéramos o se hiciera el mundo o se hiciera cualquier cosa, ¿quién hizo el algo? ¿Quién hizo el antes de que la explosión? ¿O quién Sí. creó todo eso? ¿Ya? Debe de haber un creador. Exactamente. No apareció nada más porque sí. Exactamente. Y es donde no nos vamos a meter ahí, después vamos a hablar de la apologética, hermanos. Pero todo eso tiene su explicación y no de humano, sino bíblica, ¿verdad? Ahora, la Biblia y la ciencia es el estudio de todo, hermanos. Va de la mano, porque la ciencia empieza desde Génesis 1, todo. Eso es ciencia. Toda la naturaleza que Dios ha hecho, los animales y todo, y la humanidad, esa es la ciencia. Entonces, ¿quién lo ha hecho esto? El Dios eterno, porque Génesis 1:1 dice, en el principio Dios crió, y de esa creación está todo esto. Ahora,
Algo interesante también que Isaías, ¿verdad?, nos muestra en cuanto a ello. Ahí en Isaías, capítulo 40, y estas son enseñanzas, hermanos, que nosotros como familia debemos de tener con nuestros hijos. Gracias a Dios, hermanos, aquí en esta congregación, mire, hay muchos niños y jóvenes. Fíjese alrededor, hay muchos niños y jóvenes. Pero si usted y yo no tenemos estas pláticas en nuestras casas con ellos, ¿qué va a pasar con ellos, hermano? Porque si ustedes no los educan en las cosas de este nivel, la demás gente y las escuelas y todos los están educando. A su manera, hermano. Los están educando. ¿Y los estarán educando en conforme a las cosas de Dios? No, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Que ellos entiendan y sepan. Son estudios muy importantes. Pero para eso, primeramente, usted y yo tenemos que creer. Ahí en Isaías 40, versículo 28, parte de una consolación, ¿verdad?, que se le está dando al pueblo de Israel. Les hace una pregunta aquí el escritor, ¿verdad? ¿Acaso no lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Bueno, es que había muchos sucesos que el pueblo de Israel ya había entrado mucho en la idolatría, hermanos. En hacer cosas de esta tierra para alabar, adorar, y se habían olvidado del verdadero Dios, de Jehová. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? O sea, si usted se fija, esta pregunta de Isaías es como pregunta sarcástica, como con sarcasmo, diciéndole a alguien, es como diciendo a nosotros como iglesia ahorita, ¿a poco no sabes? ¿A poco no lo has oído? Y luego dice, el Dios, ¿qué, hermanos? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, de los confines de la tierra, dice, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí está. Entonces, ¿qué está diciéndole Isaías al pueblo? Le está dando a entender, todas esas cosas que ustedes están haciendo es de nada. Porque ustedes ya han conocido y ustedes ya han sabido que Jehová es el eterno, el todopoderoso, el creador de todo, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿verdad? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra. Entonces, es un Dios eterno, un Dios, ¿verdad?, que viene a construir. Ahora, el apóstol Pablo, ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4, cuando viene a hablar a la iglesia en Éfeso, ¿verdad?, les hace una declaración, el apóstol Pablo, a los hermanos en Éfeso. Aquí recuerden que el apóstol Pablo les está dejando saber el eterno poder de Dios y el plan eterno de Dios, que es Cristo y la iglesia. Y ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esto es de que Cristo estaba con él desde el principio. Y luego dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Este pasaje, hermanos, no es para decir que Dios escogió individualmente, que usted haga lo que haga es salvo y no haga lo que haga no es salvo. No, está hablando de la iglesia. Y lo ve, si usted lee el contexto de todo el capítulo y el contexto de Efesios, usted se va a dar cuenta que está hablando de Cristo y la iglesia. Y todo aquel que está dentro de la iglesia, del reino, ese es el escogido, ¿verdad? El escogido, la iglesia. No está hablando individualmente de personas. Según nos escogió en él, antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Este era un plan del Dios eterno, hermanos.
desde antes de la creación. Este era el plan ya puesto. Ahora, ¿para qué? Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y hay mucho más que podemos leer en la carta a los Efesios, en todas las cartas, pero solamente quiero darles puntos, hermanos, para que ustedes vayan a casa y estudien. Que ustedes bajo estos pasajes, ¿verdad? Usted mire todo lo que es el contexto, que usted mire de lo que está hablando, y usted entienda y analice que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente y que Dios es eterno. Y todos debemos de tener una misma mente y un mismo parecer de lo que dice Dios. No lo que dice, no, pues esto es lo que pienso yo. Esto es lo que pienso. A ver, ¿qué piensas tú de esto? ¿O qué te...? No. ¿Qué dice la Biblia de la situación? Porque como seres humanos, usted y yo podemos pensar y darle una aplicación incorrecta a la palabra de Dios. Pero cuando nos basamos en la palabra de Dios y vemos que Dios, por medio de su palabra, nos está dejando saber que Él es omnipresente, que Él está en todas partes, nos está dejando saber que Él es omnisciente, que Él conoce todo, nos está dejando saber que Él es omnipotente, que Él tiene el poder grandísimo, y nos está dando a entender que Él ha existido desde siempre, existe ahorita y que siempre existirá. Eso es lo que cuenta, porque Dios lo está diciendo, no el hombre, ni lo que yo piense, sino que Dios nos lo está revelando. Eso es lo grandioso de esto, ¿no? Preguntas o comentarios hasta aquí, hermano. Próximo domingo vamos a hablar de la santidad de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. Y va a ver que los pasajes que estamos leyendo, nomás recuerda los pasajes que estamos leyendo, todo se conecta con el mismo, lo que es Dios. Y luego después entraremos con Dios el Hijo, ¿verdad? Así que el tiempo se ha terminado. Un recordatorio solamente, hermanos, ahorita en este receso, procuren recuerden lo que hablamos el miércoles, lo voy a relatar, ¿cómo se dice? Rectificar en los anuncios. Le voy a pedir a mi hermano Francisco si me da una oportunidad después de que anuncie. Pero guardemos nuestra distancia, hermanos. Ahorita este virus del COVID ha volvido y miren, el problema no es las reuniones de la iglesia. El problema está afuera. Porque a veces decimos, no voy a ir a la iglesia, a reunirme como iglesia porque el COVID. Pero afuera andan en la tienda, andan asociándose con la familia, andamos haciendo esto y lo otro. Bueno, el problema está afuera. Entonces, aquí como iglesia, como familia, cuidémonos. Cuidémonos afuera para cuidarnos ¿dónde? Como iglesia. Mantengamos nuestra distancia, saludemos, platiquemos, sí, pero vamos a tratar de hacerlo decentemente y en orden. ¿Okay? Y luego voy a hablar más en cuanto a ello después del servicio. Hermano Salomón, si nos dirigen una oración para hacer despedidos.